Bueno, la clase del 22 de agosto acaba de empezar. Ahí no se repite, ¿verdad? Vamos a tener una clase de 20 minutos porque acabamos de trabajar en los problemas del deber, lo cual fue interesante, ¿no? Pero en todo caso, el día de hoy quiero hablar de variables aleatorias. Nosotros le llamamos los probabilísticos variables aleatorias, pero en matemáticas se llama simplemente funciones. Una aleatoria es lo que es una función. Entonces, generalmente tenemos un espacio muestral omega, ¿verdad? Este es el espacio muestral. Y vamos a suponer que tenemos un segundo espacio muestral, omega prima. El omega prima suele ser los reales. Cuando omega prima son los reales, se dice que tenemos una variable aleatoria. Pero en general hablamos de elementos aleatorios. Voy a poner aquí elementos o variables aleatorias. Claro, el espacio de llegada pudiera no ser los reales. Exacto, el espacio de llegada pudiera ser no ser los reales, puede ser RK, por ejemplo. Cuando es RK hablamos de vectores aleatorios, pero en general hablamos de la palabra elementos aleatorios. Pudiera ser C, ¿no? En los complejos, podría ser complejo. No hay nada que le impida. Hay ciertas veces que vamos a suponer que quizás el espacio de llegada es un espacio métrico, por ejemplo, o un espacio con ciertas propiedades, ¿no? Pero vamos a definir X como una función que a cada elemento de omega le asigna un elemento de omega prima. ¿Sí? Ahora, podemos pensar en omega si lanzamos un dado dos veces, ¿no? Y el X puede ser el número de caras. Esa sería una variable aleatoria porque es una función hacia los reales. ¿Ok? Ahora bien, vamos a definir lo que se llama, ¿cómo se traduciría al español inverse mapping? Mapeo inverso. Mapeo inverso. Bueno, la inversa no siempre existe. El mapeo inverso debe ser como una primaria. No, el mapeo inverso, la inversa no siempre existe una función, el mapeo inverso siempre existe. El mapeo inverso es una función que va desde el conjunto potencia de omega prima hasta el conjunto potencia de omega. Si vamos a coger conjuntos de omega prima y le vamos a asignar conjuntos de omega. ¿Cómo definimos X inversa de A'? Donde A' sería un subconjunto de omega prima. Este sería todos los elementos de omega tales que omega pertenece. Exactamente, lo dijeron muy bien. X de omega pertenece a A. A prima. Sí, pertenece a A prima. ¿Sí? Ahora, ¿qué propiedades tiene esta mapeo inverso? Acuérdense que el mapeo inverso se define a partir de una función, un elemento aleatorio X. ¿Qué propiedades tiene? Por ejemplo, no es cierto qué cosa. No, es cierto lo que dice Francisco, esa es la primaria. Sí, esa es la primaria. Por ejemplo, ¿cuánto es X inversa del vacío? Del conjunto vacío. Sería todo lo que mediante la variable aleatoria. ¿Sí? Ese sería el vacío. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. ¿Cuánto sería X inversa de A' complemento? Es el conjunto todos los omega en omega X de omega pertenece a A' complemento
omega no pertenece a prima. Este de aquí contiene los omegas tales que X de omega no pertenece a prima. Entonces este de aquí sería el complemento de los omegas tales que X de omega pertenece a prima, ¿verdad? Porque complemento. Entonces, el complemento preserva, perdón, la inversa, el mapeo inverso preserva el complemento. El mapeo inverso preserva el complemento. El mapeo inverso del complemento es el complemento del mapeo inverso. Ve acerca de... Claro, pero aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿en qué sentido? Claro, porque uno es el complemento de omega prima y el otro es el complemento de omega. Sí, el uno es el complemento de una omega prima, el otro es el complemento de una omega. Estamos hablando aquí de que, y el libro hace esta aclaración, omega prima menos X inversa. A ver, perdón. El término primero sería X inversa de omega prima menos A prima es igual a omega menos X inversa de A prima. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Los complementos son en conjuntos, en espacios diferentes. El espacio sideral. ¿Cómo sería X inversa de una unión arbitraria de A sub T primas? ¿Cómo sería X inversa de una unión arbitraria? Tales que X de omega pertenece a la unión, ¿verdad? De AT'. Pertenecer a la unión quiere decir que existe algún T, elemento de T, tal que, un doble tal que X de omega pertenece a AT'. ¿Verdad que sí? ¿Qué significaría que X de omega o X de T, que existe algún T para el cual X de omega pertenece a A sub T'? Este es el conjunto de los omegas establecidos en el T para que, el cual este de aquí pertenece. Si X de omega pertenece a AT', Existe un test tal que omega pertenece a X a la menos 1 de AT. tal que omega No, existe un test, acuérdate, existe un test tal que omega pertenece a X a la menos 1 de AT. ¿Estamos con eso? Si X de omega pertenece a A de T' para algún omega, para ese omega pertenecería a la inversa. Y como esto es cierto para algún T, entonces estamos hablando, por definición, de la unión de X inversa de AT', para T elementos de T. Entonces, el mapeo inverso de una unión es la unión de los mapeos inversos. Si el mapeo inverso preserva la unión, ustedes pueden hacer la intersección. ¿Estamos con eso? Ustedes pueden hacer la intersección. ¿Ok? Entonces, ya que el mapeo inverso conserva uniones e intersecciones y complementos, y
una cosa más. Ya sabemos definir X inversa de un conjunto, ¿verdad? Supongamos que C es una clase de C' es una clase de conjuntos de omega prima. Entonces, definimos de C' como X menos 1 de C' también va a ser una clase. Va a ser la clase de todos los conjuntos A, subconjunto, debería poner aquí subconjunto de omega. Eso, tal que A es igual a X inversa de alguna prima, donde A' es elemento de C'. Este último le podemos llamar, si queremos, C. O sea, la clase le estoy llamando C. ¿Ya? Entonces, los son los subconjuntos de omega. O sea, X inversa de C', entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, la cosa es, si tenemos una clase en omega prima, a través del mapeo inverso, cogemos y le aplicamos el mapeo inverso a cada conjunto de la clase y obtenemos la clase en omega. Y ahora el problema es si la clase es un sigma, ¿verdad? El mapeo inverso se da sigma. Exacto. Lo cual, no sé si ustedes puedan ver que, como se conservan complementos y uniones, casi se va a cumplir, ¿verdad? Bueno, para álgebra sí, pero para sigma álgebra, bien. Pero por uniones. Vamos a ver. Proposición 3.1.1. Claro, es para uniones arbitrarias que se satisface. Proposición 3.1.1 dice, si B' es un sigma campo o sigma álgebra en omega prima, entonces X inversa de la clase B' es un sigma campo en omega. Prueba o demostración. ¿Qué tenemos que probar para que este sea un sigma campo? Que contiene omega, ¿no? Omega está en Vamos con esa primera propiedad. Bueno, B' es un sigma campo, por ende omega pertenece a B'. Y como omega pertenece a B', X inversa de omega pertenece A, B. a X inversa No estamos mal. de B'. Es omega prima. ¿Ah? Es omega prima. Tiene razón. Omega prima, omega prima. Entonces, X inversa de omega prima pertenecería a X inversa de B'. La pregunta es, ¿cuánto es X inversa de omega prima? ¿Cuánto es X inversa de omega prima? ¿Por qué? Una función, recuerde cómo se definió X como una función. ¿Qué características tiene la función? Asigna un elemento a todos los elementos de omega. ¿Se acuerdan que una función es una relación en la que el conjunto de partidas es igual al dominio? Un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, como a todos los elementos se le ha asignado, al hacer X inversa de todos los elementos de omega prima, en algún momento voy a llegar a los. ¿Está claro eso? Muy bien. Número 2. Supongamos que A' pertenece a B'. En ese caso,
A' complemento, porque es un sigma álgebra, ¿verdad? Es un sigma álgebra. Muy bien. A ver, entonces A' pertenece a B, A' complemento pertenece a B. Ahora, supongamos que tengo un elemento cualquiera de X inversa de B'. Ese sería... Al revés, debemos partir de porque tengo un A, A ver. elemento de X a la menos 1 de B'. Hagámoslo así, como dice Margarita. Parto de un A que es elemento de X inversa de B'. Esto querría decir que A es igual a X inversa de A', donde A' pertenece a B'. ¿Verdad? Como A' pertenece a B', A' complemento pertenece a B'. Y por ende, X inversa prima complemento, que en realidad, como vimos anteriormente, es X inversa de A' complemento, pertenece a B. ¿Está claro eso? A ver, el hecho que A' pertenezca, A' complemento pertenezca a B', quiere decir que este pertenece a B. ¿Por qué razón? Porque acuérdense cómo se forma esta clase, ¿no? Sí. B es, no es B lo que quería decir. No he definido B, tiene razón. Pertenece a X inversa de B'. Eso es. Pertenece a X inversa de B'. Pero hace un rato probamos que X inversa de complemento es el complemento de la inversa. Eso es A complemento. Exactamente. Este de aquí es igual a complemento. A complemento. X inversa de A' es A. Exacto. Ese fue el punto. Entonces, tenemos la cerradura bajo complementos. La tercera, ¿verdad? Tenemos A sub n pertenece X inversa de B. Eso quiere decir que si A sub n pertenece a este, quiere decir que A sub n es igual a X a la menos 1 de A sub n'. Elemento. Porque ya están cogiendo el golpe de todas estas cosas, ¿no? Porque ya hasta las recitan. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Entonces la unión desde n igual 1 hasta infinito de A sub n sería igual a la unión n igual 1 hasta infinito de X inversa de A sub n'. Pero este último es X inversa de la unión n igual 1 hasta infinito de A sub n'. ¿Verdad? Exacto. Como B' es sigma álgebra, sigma campo, esto implica que la unión de n igual 1 hasta infinito de A sub n' pertenece a B', y como pertenece a B', esto implica que X inversa de la unión pertenece a B. Sí. No he definido B, ¿verdad? Hubiera estado mejor si definía B desde el principio. X a la menos 1 de B'. Y se acabó la proposición. ¿Sí? Entonces, los mapeos inversos, si tengo un sigma campo, le mapea a un sigma campo. Va a ser muy importante comprender los mapeos inversos para comprender las variables aleatorias. ¿Está bien? Vamos a dejarlo ahí porque son 5:30 y continuamos mañana. Gracias. Sí, dime, Mario. No, para el libro de aquí, el libro del error. Ya, déjame pausar la grabación y vemos el error.